para todos los oyentes de Alerta Barranquilla que a esta hora se conectan con nosotros. Yo soy Adolfo Charris, periodista de RCN Radio, aquí en la capital del departamento del Atlántico. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes esta hora de información. También estaremos hablando de diferentes temas que concierne a la educación sexual, al acoso sexual y que pues también son noticias que a diario se pueden presentar en cualquier parte del mundo. Bienvenidos al consultorio de la Universidad Libre Seccional Atlántico. Hoy es 4 de diciembre del año 2025. Ya casi se va terminando este 2025, lleno de mucho aprendizaje, lleno de muchas cosas buenas, cosas malas, cosas regulares, pero aquí estamos para todos ustedes a través de Alerta Barranquilla por los 95.6 FM, a través de los 1400 AM y también el Facebook Live de Alerta Caribe y RCN Radio. Saludos, unos saludos muy especiales para la doctora Beatriz Tobar Carrasquilla, presidenta y rectora de la Universidad Libre Seccional Atlántico. También para la doctora Ingrid Pérez Barrios, directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Libre Seccional Atlántico. La temática del día de hoy es una temática muy interesante que pudo haber estado viviendo usted o que de pronto conoce a alguien que la está viviendo. Y aquí le ayudaremos para que instruya a esa persona. La temática es el acoso sexual, del daño silencioso al delito que destruye vidas. Como invitado tendremos al doctor Carlos Jiménez Cabarca. Él es docente de la Facultad de Derecho de Ciencias Políticas y Sociales, asesor del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Libre Seccional Barranquilla. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a Alerta Barranquilla. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Adolfo, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, estaremos tocando un tema bastante complejo, bastante álgido, pero seguramente se le dará el mejor manejo. Acá estaremos hablando de la verdad, con la realidad, pero también poniendo casos de la vida real y personas que nos llamen o que nos escriban a través de nuestra línea de WhatsApp para que se conecten y también nos hagan saber de pronto esas dudas, esas inquietudes que tengan. Bienvenidos al espacio a través de Alerta Barranquilla, tal cual como lo habíamos manifestado, 95.6, 1400 AM y Facebook Live de Alerta Caribe y también de RCN Radio. El acoso sexual no solamente, no siempre grita, muchas veces susurra, se esconde en bromas y mensajes fuera de lugar y subidos de tono, en una insinuación incómoda que parece algo normal, pero definitivamente no lo es. Y por eso estaremos abordando este tema muy importante, bastante álgido, tal cual como lo habíamos mencionado con el doctor Carlos Alberto Jiménez Cabarca. Bueno, en Colombia, el acoso sexual no es un malentendido ni una falta de y no una simple falta de respeto, es un delito. El artículo 210A del Código Penal incorporado en la Ley 1257 del 2008 y fortalecido en la Ley 1719 del 2014, establece penas de prisión para quienes en provecho propio o de un tercero acose, persiga u hostigue una persona con fines sexuales no consentidos. Además del ámbito, la ley 1010 del 2006, que reconoce el acoso como una forma grave, violenta en el trabajo. Bueno, doctor, hablando precisamente de este tema, hoy hablaremos en este espacio para hablar con claridad, respaldo jurídico y con la responsabilidad social que nos caracteriza, para entender que el acoso sexual, cuando se configura legítimamente, cómo se manifiesta, cómo se denuncia, en qué consecuencias trae y también cómo se puede presentar. ¿Qué es y cuándo existe el acoso sexual, doctor? Sí, el acoso sexual, como bien comentaste, delito que en Colombia nace con la expedición de una ley que es la Ley 1257, que es una ley muy importante en los temas referidos a la protección de la mujer, ya que la misma norma indica de que lo que busca es la sensibilización, la prevención y la sanción de formas de violencia y discriminación en contra de las mujeres. Esa es una ley del 2008.
Hay que tener presente que el Código Penal que está vigente actualmente en Colombia es del año 2000. Es decir, que cuando se expidió el código en un primer momento, no había un delito de acoso sexual. Fue necesario que el Congreso se reuniera y expidiera una nueva ley, adicionándole al Código Penal un delito como lo es el acoso sexual. Y esta ley 1257 del 2008 no solamente aborda el tema relacionado con el acoso sexual, también es una de las primeras insinuaciones que hace nuestra legislación colombiana para proteger a las mujeres respecto de la violencia de género. Fue más o menos para esos años en los cuales se empezó a hablar sobre ese tema. Entonces, de manera precisa, cuando hablamos del acoso sexual, estamos hablando de un comportamiento que afecta unos bienes jurídicos, afecta unas garantías. Como estaba muy bien diciendo, no estamos hablando de unas bromas ni de una falta de respeto, estamos hablando de una afectación a bienes jurídicos tan importantes como lo es la libertad sexual y la integridad sexual. Entonces, es un delito que por su connotación, por su revestimiento, tiene unas fuertes implicaciones y es importante tener presente de que a pesar de que es un delito de contenido sexual, no implica un tocamiento. Es una anticipación lo que hace el Estado colombiano al penalizar comportamientos que por sí solos pudiéramos decir que no maltratan físicamente en la sexualidad, pero que pueden servir de antesala. La experiencia, no solamente nacional, sino internacional, nos ha enseñado de que el acoso sexual de manera recurrente termina en episodios que terminan afectando ya la violencia, ya la integridad sexual en el plano material. Es decir, es como la antesala a la violación, es como la antesala al abuso sexual. Y es Como importante se dice tener. por ahí, como se dice por ahí, en el desayuno se conoce cómo será el almuerzo. Claro, sí, y es muy común que el Estado haga esto, evalúa cuáles son los fenómenos sociales que están afectando a ciertas poblaciones, de manera precisa aquí a las mujeres, que a pesar de ser una ley que nace para proteger a las mujeres, no se requiere necesariamente de quien sufra el abuso, el acoso, sea una mujer, ni necesariamente quien lo propicie, lo genere, tenga que ser un hombre, ya que pues pudiéramos estar frente a situaciones en las que un hombre es la víctima del acoso sexual y la mujer es la victimaria del acoso sexual, o el hombre es tanto víctima como un hombre también puede ser el victimario en el mismo escenario. Entonces es un tema pues que nos aborda a todos. No obstante, pues es bien sabido que este tipo de situaciones más comúnmente se presentan en contra de las mujeres, sin negar, por supuesto, de que hombres también puedan verse como víctimas de este tipo de afectaciones. Entonces hay que manejarlo con la madurez suficiente y entender de que a pesar de que nace como una iniciativa a favor de los derechos de las mujeres, nada impide a que un hombre pueda aplicar esta ley para su propia protección. Doctor, iniciemos con una pregunta básica, pero que seguramente muchas personas no la tienen clara, y es, ¿qué se considera acoso sexual? Estábamos diciendo y usted estaba mencionando que no solamente se considera acoso sexual el tema de invadir el espacio de la otra persona, el tocarla, sino también la insinuación. Efectivamente, cuando nosotros hablamos del acoso sexual, tendríamos que dirigirnos al Código Penal que establece en su artículo 210A, dice, el que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o de relaciones de autoridad o de poder, persiga, acose, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona. En el plano del derecho penal respecto a los delitos sexuales, existen tres grandes categorías de delitos sexuales. Los delitos sexuales violentos, los delitos sexuales abusivos y los delitos relacionados con la explotación sexual.
Cuando nosotros escuchamos de que fulano o sutano es un violador, estamos diciéndole que ha cometido un delito violento. Pero cuando decimos que una persona es un abusador, es porque ha cometido un delito abusivo. Cuando nosotros hablamos de un tema de que la persona es violadora, entonces estamos diciendo que realizó bien sea un delito de acto sexual violento o acceso carnal violento, lo que implica el ejercicio de la fuerza o aprovecharse de situaciones donde la otra persona no puede dar su consentimiento. Pero cuando estamos hablando de un tema abusivo, estamos hablando donde la persona se aprovecha de una asimetría de las relaciones que tiene con la otra persona. Entonces no estamos hablando de dos personas que están en el mismo plano de igualdad, sino que por diferentes situaciones una persona se encuentra por encima de la otra. Por ejemplo, el caso laboral del patrón respecto a los empleados es una situación manifiesta de superioridad, donde si el patrón, el empleador, el jefe, desea tener contacto sexual con su empleada, pues difícilmente pudiéramos decir que ella lo estaría consintiendo de manera totalmente libre, ya que pudiera darse el caso que por debajo haya cierto temor por la jerarquía que representa. Y algo que busca proteger el Estado colombiano es que todo contacto sexual que tenga cualquier persona, hombre o mujer, sea de totalmente libre y totalmente voluntario. Entonces, cuando estamos frente a una situación en que alguien se aprovecha de su situación de poder, entonces ahí se activan las alarmas y debe el Estado intervenir con su poder sancionador. Ese tipo de casos se conoce mucho o se relaciona mucho con los jefes y pues con el empleado en ese caso. Jefe, que necesito un permisito, que un aumento, que esto, que lo otro, y hace o da pie para que se presente este tipo de abusos. Listo, yo te puedo colaborar, pero ¿cómo me vas a retribuir? Entonces, hay que estar pendiente en ese tipo de casos porque no está nada bien. Doctor, ¿qué, qué es común escuchar el acoso sexual en un ámbito diferente de pronto al laboral? El laboral es de pronto el que más se conoce, el que más se sabe, el que de pronto más experiencias o más vivencias puede tener. Efectivamente, no obstante, no es el único. Es también muy conocido el tema del acoso sexual en el ámbito académico, en donde el profesor, el coordinador, incluso el decano, el rector, aproveche su superioridad respecto de los o las estudiantes. Entonces aquí también encontramos esos mismos escenarios. Aquí tal vez ya no está la persona detrás de un aumento, tal vez no está detrás de un ascenso, pero sí tal vez detrás de una buena calificación. Entonces se aprovecha de esa asimetría porque no estamos hablando de dos personas que están en un plano de igualdad, sino que estamos hablando donde la sociedad ha puesto a esas personas, una en un grado de superioridad y a la otra en un grado de subordinación. Entonces se aprovecha. Entonces aquí es importante tener presente de que el acoso sexual no es un delito violento, es un delito abusivo, porque hay una asimetría, hay una diferencia marcada, hay una relación de poder manifiesta, la cual es aprovechada para la persona lograr o por lo menos intentar el contacto sexual con la otra. Doctor Carlos, ¿cuántas veces debe pasar para considerarse acoso? O de una vez por todas, con cierto comportamiento de una persona con el otro, epa, me está acosando sexualmente. Sí, esa es una pregunta muy interesante, ya que si nosotros nos ponemos a revisar cuáles son las acciones que conllevan la materialización del delito de acoso sexual, vamos a darnos cuenta que son cuatro. Por un lado, asediar, hostigar, perseguir y acosar propiamente dicho. Si nosotros nos vamos a los significados de estas acciones, de estos comportamientos. Por ejemplo, por acosar, la Real Academia lo define como una forma de apremiar o de insistentemente molestar o requerir algo a alguien.
o si nos vamos con hostigar, nos dice que es molestar a alguien o burlarse de él insistentemente. Asimismo, cuando hablamos de asediar, es perseguir insistentemente a alguien. Entonces aquí estamos hablando de acciones que normalmente tienen la palabra insistir, persistir, es decir, que implica una reiteración. Por lo tanto, pudiéramos entender que en principio, para poder hablar de acoso sexual, tiene que ser un comportamiento realizado con cierta habitualidad o permanencia en el tiempo. Pero es importante tener presente de que cuando hablamos de que persista, no necesariamente tiene que ser por varios meses, ni por años, incluso ni siquiera por días. Pudiera en un solo día darse unos actos que constituyan acoso, persecución, hostigamiento y que sean reiterados y que sean persistentes a pesar de que se den en un solo día. Pero difícilmente, porque esa es la regla general, difícilmente pudiéramos presentarnos frente a un escenario en el que un solo comportamiento lleve al acoso sexual. Por ejemplo, si nosotros decimos de que el jefe está enamorado de su subalterna, entonces él llega y le invita a salir y le dice, fulana, tú me gustas mucho, yo quisiera que tú seas mi novia, dame una oportunidad y acéptame una invitación a salir. La muchacha dice, no estoy interesada. Por ese solo comportamiento, difícilmente pudiéramos configurar el acoso sexual. Pero si ya es una cuestión reiterada y ella dijo que no, pero el tipo sigue, o incluso la Corte Suprema de Justicia ha resaltado que no se le puede exigir a la víctima comportarse de una u otra manera frente a un acto que atenta contra su libertad o su integridad sexual. Por lo tanto, no es necesario que la persona diga un no rotundo o un no manifiesto, ya que sabemos, y es la raíz, la esencia de este tipo de delitos, es que hay una asimetría, hay una relación de poder, hay una marcada jerarquía entre un sujeto y otro. Y es más que sabido de que difícilmente una víctima de este delito tenga lo requerido para poder pronunciar una negativa con todas sus letras. Entonces, es importante aquí saber leer qué es lo que la persona está dando a entender. Si la persona ya ha mostrado su negativa, incluso cuando no ha dicho que no, pues las personas todas estamos dotadas de poder interpretar lo que las otras personas están queriendo decir. Es decir, si el sujeto intenta y le dice yo quiero salir contigo, estoy enamorado de ti, que quiero que salgamos y no sé qué, y hay una relación asimétrica, ya ahí pudiéramos decir de que hay un tema relacionado con el acoso sexual. Entonces es importante tener esto en cuenta porque cuando nosotros nos vemos unas películas y el sujeto está enamorado de la chica y él dice, yo no me voy a rendir, ella va a ser mi novia, va a ser mi esposa, voy a intentarlo todo. Ojo, Como dicen por ahí, campeón de la resiliencia, de la resiliencia. sí, exactamente, eso ahora mismo está proscrito, ya que una persona no tiene por qué soportar, de nuevo cuando digo persona, tanto hombre como mujer, no tiene por qué soportar este tipo de comentarios reiterados por parte de otra persona. Entonces, es el respeto a la autonomía y a la capacidad que tenemos las personas de elegir con quién queremos relacionarnos. Entonces, un jefe que quiera dársela de enamoradizo y pretenda una y otra y otra y otra vez, ya que al punto que causa malestar en su subordinada, pudiéramos considerar que allí se está configurando el acoso sexual y nos damos cuenta que no hubo una mano, un dedo puesto encima de la víctima, sino un tema totalmente verbal que lleva a este tipo de malestares. Doctor, usted se me adelantó un poquito a la próxima pregunta y es ¿cuándo sí es acoso y cuándo es una broma y cuándo es un coqueteo? Sí, es nuestra Es un cultura poco de sobre... pronto, sí, es de pronto también como un poco difícil que se pueda diferenciar, pero ahí es donde los límites de pronto ponen el nombre y dicen, hombre, si ya insistes después de 5 veces y la persona te dice que no, y tú continúas y continúas y continúas, ya pues uno sobreentiende que sí podría llamarse o considerarse acoso.
pero que uno de pronto le diga a la compañera de trabajo, oye, te queda bonita esa blusa o qué simpática te ves, ahí sería de pronto un cortejo. Sí, exactamente. Entonces, aquí es donde cobra mucha relevancia el tema de la habitualidad, de la permanencia, de la reiteración, de la persistencia del comportamiento, porque nada impide dentro de las relaciones sociales que se presenten que el tipo esté legítimamente flechado por esa muchacha y de verdad quiera una relación que no esté basada en el abuso, que él no quiera aprovechar su superioridad dentro del ámbito laboral que está presente, sino que simplemente pues cree que esa es la mujer para él y que quiere tener una relación incluso seria con ella. El La amor de mi cuestión es que, vida, como dicen a veces muchos. sí, exactamente. Y el Estado no desconoce eso. La cuestión que lo que dice el señor Estado a través de estas leyes es, si te dijeron que no, quédate calladito y no insistas, porque ya el comportamiento se vuelve reiterado. Entonces ya no es una cuestión de, es que yo tengo derecho a perseguir el amor, sí, tal vez, pero tenga usted presente de que en el ámbito laboral, donde usted ejerce una superioridad sobre otra persona, está causando una incomodidad y precisamente ese tipo de situaciones afectan el autoestima, afectan la integridad de la víctima, que pudiera incluso llevarla a renunciar a un trabajo o renunciar a una carrera por este tipo de comportamientos que desde el ámbito legal son totalmente inaceptables. De nuevo, no es una negación a la búsqueda del amor, es simplemente entender los límites que están establecidos dentro de las interacciones sociales. Y esto muchas veces se ve a través de redes sociales, no solamente con el contacto con la persona directamente, sino las redes sociales también juegan un papel fundamental y a veces han vuelto un poco más compleja la cosa. Muy importante tenerlo presente, porque cuando nosotros estamos hablando de la finalidad que se tiene, que es una finalidad, como lo dice el Código Penal, una finalidad sexual no consentida, se entiende de que esto no solamente se logra a partir de la palabra hablada, sino también de conductas como pueden ser el enviar las famosas nudes o, o fotos desnudas o fotos íntimas, o el famoso sexting o las videollamadas con contenido libidinoso. También son comportamientos a partir de los cuales se puede entender que existe un tema relacionado con el acoso sexual. Por ejemplo, la, la chica está trabajando en una empresa y su jefe, con la finalidad de enamorarla, viene y le envía por correo de mensajería de WhatsApp o de cualquier este tipo fotos explícitas de contenido sexual, tal vez de él o tal vez es de algún contenido pornográfico. Pues hay que tener en cuenta de que la situación de asimetría que existe entre ellos hace que este tipo de comportamientos cobre relevancia desde el punto de vista no solamente legal, sino desde el punto de vista penal. Es decir, hay que tener mucho cuidado que cuando uno tiene un poder sobre una persona por una relación laboral o académica, tiene que conocer que existen unos límites. Hay una famosa frase de un superhéroe que dice, con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Al que más puede hacer cosas, más límites se le imponen. Entonces, tal vez entre dos compañeros de trabajo que tienen el mismo rol y que ninguno es superior al otro, esas interacciones estén permitidas, no así con quien tiene más poder. Ese tiene que saber manejarlo y recordar de que sus palabras, sus acciones tienen una fuerza mucho más grande, porque no solamente su presencia representa a su persona, sino a su cargo, y pudiera entenderse que está buscando abusar de esa posición privilegiada para lograr un contacto sexual con esta persona. Bueno, bastante interesante esta práctica, doctor, esta información que se está brindando a través del consultorio jurídico de la seccional Barranquilla de la Universidad Libre. Bueno, es importante también mencionar que el acoso y el poder, la manipulación se pueden presentar por parte de un jefe, de un superior, etcétera. Pero, ¿qué pasa cuando alguien ofrece un ascenso, una nota o un beneficio a cambio de favores sexuales?
Sí, ahí cobra mucha relevancia el tema que estamos hablando ahorita de que, bueno, normalmente es algo reiterado, ¿verdad? Tiene que presentarse de manera muy repetida para poder decir que hay efectivamente, a pesar de que esa es la regla general de que tienen que ser actos reiterados. Por ejemplo, imaginémonos el caso del sujeto que está atendiendo una entrevista para contratar a alguien. Primera vez que ve a esa persona en la vida, porque es el momento de la entrevista, y lo que le dice al momento de la entrevista es, si usted quiere trabajar acá, usted tiene que aceptar salir conmigo. Entonces, eso es una única acción realizada, pero que por el contexto y sobre todo por los efectos que puede causar, hay que valorar muchas situaciones para poder establecer si pudiera darse el caso de que estemos frente a la figura del acoso sexual, a pesar de que sea a partir de un único acto, porque como todas las acciones que nosotros realizamos tienen una serie de tamices, no todo es solamente blanco y negro, sino que hay una amplia gama de grises y es necesario establecer pues qué tipo de comentarios se hicieron, qué fuerza tuvieron y de qué manera pudieron o no lesionar la libertad sexual de la otra persona. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que un sujeto le diga a su empleada que se ve muy bonita, o tal vez vayamos un poco más allá, que le diga que le gusta mucho cómo le queda esa ropa porque acentúa sus atributos físicos, que tal vez ya que estamos entrando un poco más en el contenido sexual del comentario, a que el sujeto pues un día llegue a la oficina, se baje la bragueta del pantalón y exhiba sus genitales en frente de los empleados. Entonces aquí estamos hablando de comportamientos diferentes que en cada caso deberíamos nosotros tener la capacidad de identificar si con ese único comportamiento se presenta o no acoso sexual. Tal vez dijéramos, hombre, el tipo le dijo que se veía muy bonita con esa falda, se lo dijo 3 veces en 2 años que llevan de relación laboral. Y uno dice, bueno, fue reiterado, pudiéramos decir que cumple con algunas exigencias de lo que dice el Código Penal respecto al acoso sexual, pero si estamos frente al sujeto que se exhibe desde el punto de vista sexual y de manera deliberada le muestra a su subalterna su aparato reproductor y pudiéramos decir, no es que en 3 años él hizo eso solamente una vez, es que como no fue reiterado no pudiéramos decir que hay acoso sexual, no, cada caso hay que valorarlo de manera autónoma, establecer sus circunstancias, hay que tener presente de que en muchos casos estos delitos son cometidos como una manifestación de una violencia de género, y la violencia de género difícilmente se presenta de manera espontánea y esporádica una sola vez, no, sino que viene siendo un patrón de conducta que se da a partir de diferentes acciones a lo largo del tiempo. Entonces, cuando se está hablando de si estamos o no frente a un delito de acoso sexual, hay que valorar todas las circunstancias y ver de qué manera se está afectando los derechos de la víctima y de qué forma es que esta persona está realizando estos comportamientos, su nivel de intensidad y de afectación para establecer si un solo comportamiento puede o no ser categorizado como acoso sexual. Mire, doctor, por acá nos pregunta lo siguiente. Es un oyente, por seguridad vamos a reservar su nombre, pero me dice, acepté una salida por miedo a perder mi empleo. ¿Eso se considera de pronto realmente consentimiento? ¿Es acoso? Buena pregunta. Hay que valorar pues todas las circunstancias. Difícilmente nosotros pudiéramos decir a partir de una apreciación tan cortica, porque como estábamos diciendo, para nosotros poder decir si existe o no acoso sexual hay que valorar las circunstancias que rodean el caso. Si el jefe llegó donde la muchacha y le dijo que quería salir con ella, y él no hizo de ninguna manera una insinuación de que la negativa de ella pudiera llevar a su despido, pues difícilmente pudiéramos encontrar ahí el tema del acoso sexual. Hay que ver si ella aceptó, pero después de qué tipo de requerimientos. Porque claro, no es lo mismo
el jefe que llega de muy buena manera y le dice, oye, quisiera compartir contigo por fuera del entorno laboral, me aceptas una invitación a un café, y ella diga, hombre, sí, me parece muy bien, ahí difícilmente pudiéramos decir que existe acoso. Pero si está la amenaza de por medio, ahí ya pudiéramos estar empezando a hablar de un tema relacionado con el acoso. O si es que ella acepta luego de una presión insistente y de que el tipo diga, no, es que ella nunca me dijo que no, como estábamos diciendo, para la configuración de este delito no es necesario que el lenguaje sea tan explícito de que el no de ella se manifieste de manera así de articulada, de que ella diga, no estoy interesada en salir con usted, sino que a partir de comportamientos se pudiera darse eso cuenta, porque hay que tener muy claro, y como la ley está hecha para la sociedad y este es un excelente vehículo para que ese mensaje llegue, es importante tener presente que si al que nos esté oyendo, si usted ostenta una posición de poder por un tema laboral, por un tema académico, por un tema social, entonces tenga usted en cuenta de que sus palabras tienen un impacto más grande que el de cualquier otra, porque esa jerarquía que usted tiene sobre esa otra persona puede llevarla a aceptar o negar cierto tipo de ofrecimientos, y de donde esa aceptación pudiera que no esté dada con todo el consentimiento que se requiere. Entonces, esa es la invitación en últimas con este tipo de legislación, de poder decirle a las personas que entiendan que la jerarquía, la posición privilegiada que ostentan en la sociedad o en determinados roles laborales o académicos, los lleva a que deben limitarse en algunos comportamientos que bien nosotros podemos ver que otras personas realizan. ¿Ya? Entonces, en últimas hay que valorar todas las circunstancias para en últimas decir esto. Y si estamos en un tema de duda, siempre pueden acercarse a las diferentes instituciones que están creadas para esto. Primeramente, por supuesto, los consultorios jurídicos de las universidades, o también directamente a las autoridades competentes, ya que en la fiscalía pues también deben estar funcionarios que tengan entrenamiento en manejo de violencia de género, que pudieran orientar a la persona respecto de la situación que esté padeciendo. Bueno, son ya varias las preguntas que nos van ingresando a nuestro WhatsApp 305-221-5377. Hay un oyente que nos escribió con respecto a un tema que tocamos y es el acoso digital. Ella nos manda esta pregunta. Me están enviando fotos íntimas sin que yo las haya pedido. ¿Eso cuenta como acoso? Creo que ya respondimos esa pregunta, pero pues podemos decirle al oyente nuevamente si es considerado o no. Importante tener presente de que cuando estamos hablando de acoso sexual, estamos hablando de un delito. Es decir, no es cualquier calificativo que recibe este tipo de comportamiento, no es el nombre que recibe un acto en la sociedad simplemente porque sí, no. El acoso sexual, con todas las letras, es un delito. Y si es delito es porque tiene unas consecuencias jurídicas, tiene unas penas previstas. Primero que todo, tenemos que darnos cuenta de que estamos frente a personas establecidas y determinadas. No cualquier persona que le envíe a usted algún contenido de tipo sexual sin consentimiento se configura, porque el primer punto importante, recordemos, es un delito abusivo. Implica que quien esté enviando ese contenido de índole sexual sea una persona que sobre la víctima ejerza algún tipo de jerarquía o superioridad. Si no se da ese elemento importantísimo, no habrá necesariamente acoso sexual. Pudieran haber otros delitos. Hay unos delitos que afectan un bien jurídico que no está relacionado con la sexualidad, sino que es la integridad moral, y ahí está el tema de la injuria, de la calumnia, que son afectaciones al buen nombre, a la integridad moral propiamente dicha, y que pueden darse y pueden estar presentes frente a ese tipo de situaciones, pero no necesariamente acoso sexual, porque recordemos, cuando veamos el tema de acoso sexual, por lo menos para ver si es delito o no, tenemos que imaginarnos, estas personas están en una relación simétrica o asimétrica. Si está en una relación asimétrica y quien ejerce el poder, quien está por encima, está aprovechando esa posición que ostenta para lograr ese contacto sexual, entonces es mucho más probable que estemos frente al acoso sexual.
Doctor, ¿la víctima necesita tener pruebas como videos, grabaciones y demás para poder denunciar? Esa es una muy, muy buena pregunta. Pasa una cuestión de que a veces se dice, no, es que si usted denuncia, usted tiene que tener las pruebas. Y eso no es cierto. Todas las personas tenemos el derecho de acudir a la justicia cuando nosotros creemos que estamos siendo víctimas de un delito. Uno cuando está, si está ejerciendo como miembro de la sociedad, uno está en la función que es. Usted, mi amigo, usted es periodista y usted se le exigen las labores de un periodista y mi persona, yo soy abogado y se me exigirá como abogado y al conductor lo de conductor y al médico del médico. Nosotros representamos y cumplimos unos roles en la vida y dentro de esos roles que tenemos en la vida no está el de investigador, ¿ya? Entonces, si nosotros creemos que estamos siendo víctimas de un delito, para eso está la Fiscalía General de la Nación, que dentro de sus funciones está la de investigar y acusar a personas cuando se crea que se está frente a un delito. Entonces, si usted cree que está siendo víctima de un delito, te tiene que acercarse a la Fiscalía, poner la denuncia y le tocará a la Fiscalía realizar los actos de investigación pertinentes para identificar si estamos o no frente a un delito. Y esto es para todo. Imaginémonos nosotros un caso donde un sujeto tiene una niña en un colegio y la niña se le acerca y le dice, el profesor de educación física o de natación o alguna cosa me tocó de manera inapropiada. El acudiente de esa niña no tiene por qué realizar acto de investigación alguno para ir a las autoridades, puede ir de manera inmediata. Y así mismo funciona con todos los delitos. Y de nuevo, cuando nosotros hablamos de un delito como el acoso sexual, hay que tener muy presente de que este es un delito de violencia de género principalmente. Cuando la víctima es mujer, pudiéramos decir que es un delito de violencia de género. Y la violencia de género, la experiencia nos ha demostrado de que no son actos individuales, no son actos esporádicos, sino que es todo un modus operandi que se presenta normalmente frente a varias personas. En casos que ha tenido la oportunidad de resolver la Corte Suprema de Justicia, cuando se dan temas relacionados con el acoso sexual, se identifica por parte de la Fiscalía que si bien denunció una persona, los actos de investigación que realiza la Fiscalía dan cuenta de que esa no es la única víctima, ya que cuando una persona tiene ese rótulo de acosador sexual, es porque se aprovecha de su posición para realizar este tipo de actos y normalmente no lo hace una o dos veces, sino de que es una forma de vivir en donde cree que por tener algún tipo de poder puede disponer de la sexualidad de las personas que por su cargo se encuentran supeditadas a él. Bueno, doctor, muchísimas gracias también por esa aclaración. Pero, ¿qué garantías pueden tener de pronto las víctimas que son, las personas que son víctimas de este hecho al momento de denunciar? No es que una de las razones por las cuales este delito se presenta con tanta frecuencia es porque el victimario, el acosador, piensa y a veces acierta en ese pensar de que la víctima no va a tener la valentía necesaria para ir a denunciarlo. En muchísimos casos, la víctima no dice nada. Uno, por miedo a la represalia que le puede venir encima, porque estamos hablando de que se está negando a lo que quiere su superior. Y si es superior desde el punto de vista académico, pues pierde la materia. Si es su superior desde el punto de vista laboral, pierde el trabajo o pierde posibilidades de ascenso. Entonces, nada a ese ritmo y le sigue la corriente. Pero no solamente es eso, sino que también es el miedo a la revictimización. Es decir, de acudir a las autoridades, ya se envalentona la persona, dice, no me importa lo que pase, si me botan del trabajo o no, no voy a permitir este tipo de comportamientos y voy a ir a la justicia. La persona se envalentona y cuando llega a donde el fiscal, donde llega al funcionario que le va a recibir la denuncia, no recibe sino burlas o lo que hacen es minimizar su afectación
y este tipo de situaciones han sido previstas por parte de las altas cortes en Colombia, ya que han dado la indicación de que cuando estamos frente a delitos que tengan eh, temas relacionados con violencia de género, se aplique el llamado enfoque de género, lo que implica, palabras más, palabras menos, es que el funcionario que está llamado a conocer de esa denuncia o de decidir si la persona es culpable o no, tiene la obligación de valorar las pruebas sin incurrir en estereotipos o en prejuicios y disfrazarlos como reglas de la experiencia. Por ejemplo, por poner alguna situación hipotética, el jefe a la empleada, a la subalterna, le, le da algunos beneficios, le permite disfrutar de vacaciones, le permite algún tipo de disfrute de algunas condiciones favorables, por ejemplo, de que ella pide permiso y el jefe siempre le dice que sí, de que ella le pide un aumento y él le da el aumento, y que de un momento para otro el jefe diga, no, pues esta muchacha yo le he ayudado bastante, voy a cobrarle los favores, y entonces empieza a acosarla sexualmente. Un funcionario, cuando recibe un caso así, no debe aplicar estereotipos de género para resolverlo. Es decir, un funcionario que está conociendo de esto no debería decir, ay, pero amiga, usted sabía de que él le estaba ayudando, usted tiene que saber de que él le iba a cobrar eso tarde o temprano. De que Ya, eso no era gratis. de que nada en la vida es gratis. Es que usted qué pensaba. La investigación da cuenta, por ejemplo, de que él le dio aumento, de que él le dio a usted permiso, de que él le dio a usted beneficios. Ahí usted le está pidiendo es un favorcito. ¿Usted cómo no va a prever eso? No, señores, es que no podemos nosotros dejarnos llevar por estos estereotipos donde la moneda de cambio frente a las necesidades de las mujeres sea su cuerpo. ¿Ya? Hombre, si el jefe le está dando unos beneficios, pues que los cobre desde el mismo punto de vista laboral. ¿Ya? Pero no aprovechar esa situación generada por él para tratar de buscar una satisfacción desde el plano sexual. Entonces, cuando una persona se dirige a las autoridades, debe tener la confianza de que las autoridades que están llamadas a decidir sobre ese caso no van a juzgarla con estereotipos de género, sino que van a valorar las pruebas de manera imparcial y de manera de que se reconozca la afectación a derechos de las mujeres, sobre todo en este tipo de casos. Entonces, una de esas garantías es decirle a la sociedad, hombre, la Corte Suprema de Justicia ha llamado la atención en muchos casos a jueces, a fiscales, a abogados, a investigadores, a personas involucradas en el proceso penal, para que estos casos los trabajen con toda la sensibilidad y toda la empatía, de manera que cuando la persona recurre a la justicia, no se vuelva ese proceso penal un escenario donde se le van a vulnerar los derechos a ella. Entonces, esa es una de las garantías que tienen las víctimas de delitos como el acoso sexual. Doctor, ¿cuántos años de cárcel puede recibir una persona que ha sido condenada por acoso sexual? Sí, aquí es donde nos damos cuenta, pues, que el Código Penal no ha establecido penas particularmente rigurosas para este tipo de comportamientos, porque todo lleva una relación de proporcionalidad. Por ejemplo, dentro de los delitos sexuales encontramos comportamientos como el acceso carnal abusivo, como el acceso carnal violento, como el acto sexual violento o como el acto sexual abusivo. Por ejemplo, cuando hablamos de acceso carnal, implica la penetración del miembro viril por vía vaginal, anal u oral. Ya, entonces estamos hablando de
un contacto sexual de lo más íntimo y de lo más profundo realizado, bien sea mediante violencia o mediante abuso. Y estos delitos, así concebidos, tienen unas penas altísimas, superan los 20, los 30 años de prisión. Pero cuando estamos hablando del delito de acoso sexual, recordemos que para que se configure no es necesario de que le pongan un dedo encima a la víctima, sino que estamos hablando de comportamientos de acoso, de persecución, de hostigamiento, que pueden presentarse incluso verbalmente. Entonces, en ese mismo sentido, como el delito no implica una afectación tan grande a la integridad de la persona, pues la pena tampoco es tan significativa. La pena establecida es de 1 a 3 años. Bueno, doctor, hay casos que nos siguen llegando a través de nuestro WhatsApp 305-221-5377. Si usted está atenta nota, está escuchando y tiene alguna duda, puede hacerla. Estamos para aclararlos. Sin embargo, hemos seleccionado unas 4 que nos han llegado y dicen lo siguiente. Usted nos dirá si es acoso, si es delito y demás. La primera, mi jefe me escribe fuera del horario laboral con mensajes insinuantes. Yo no le respondo, pero insiste. ¿Eso es acoso? Ahí están varios de los elementos que pudiéramos nosotros identificar para ver si estamos frente o no la figura del acoso. Por un lado está el tema de que es el jefe. Entonces ya estamos frente a una situación de asimetría entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Es decir, entre el victimario y la víctima hay una relación marcada de superioridad. Entonces ese elemento está dado. Por otro lado, está el tema de que son insinuaciones. Podríamos decir que son insinuaciones desde el punto de vista sexual. Entonces ahí también está ese elemento. Está el tema de que esa persona puede sentirse hostigada, perseguida o acosada, ya que es realizado de manera reiterada. Ese es otro elemento del acoso. Y cuando el Código Penal dice que son con fines sexuales no consentidos, recordemos, y esto es muy, muy importante, cuando dice no consentidos, no requiere, no es necesario que la persona manifieste un no rotundo, porque precisamente esa situación de asimetría puede dificultarle a la víctima decir, no quiero que usted me siga enviando eso. Entonces la persona guarda silencio como la persona que envió esa duda. Entonces, allí creeríamos que tendríamos bastantes elementos, los suficientes para poder decir en este caso, estamos frente a un escenario de acoso sexual. Mire, también nos dicen por acá, soy estudiante de medicina, tengo 23 años y quería preguntar, un profesor me dice que si quería pasar la materia debía ser más cariñosa. ¿Ya eso es un delito? Pues miren este tipo de situaciones en donde ya le está poniendo una condición al contacto. Y es muy importante que dice, ser más cariñoso. Entonces él difícilmente pudiera librarse de este tipo de situaciones diciendo, no, es que el cariño no es sexo, pero nosotros tenemos la capacidad de comprender E las interpretar. e interpretar, el saber leer entre líneas para poder identificar si de verdad estamos o no frente a un requerimiento de índole sexual. Entonces se disfrazan las intenciones a partir de otro tipo de palabras y es sumamente común que digan, no es que lo que yo estaba diciendo es que quería cariño y sacan esa excusa viejísima y mala que es que yo a ella la veo como una hija, entonces por eso es que quiero su cariño. Y uno dice, no señor, uno tiene que hacer qué cosa, entender el contexto de las cosas. Es que usted está en una relación asimétrica de poder, ya que usted es el profesor y de usted depende si el estudiante pasa o no pasa esa asignatura. Y si estamos hablando de programas académicos como la medicina, donde cada matrícula cuesta una cantidad de plata bastante importante, entonces la presión que pueda sentir la estudiante puede ser bastante. Y entonces hay que tener presente de que cuando hablamos del tema del acoso sexual, no se requiere que la demanda, que el requerimiento sexual sea explícito. Es que no tiene él que decir es que yo deseo eh, compartir intimidad física y sexual y genital con usted. No, con que le diga de que quiere que ella sea más cariñosa,
pudiéramos nosotros dentro del contexto advertir que ahí estamos frente a una insinuación de tipo sexual, ya que el lenguaje no es solamente lenguaje verbal, que son las palabras sonoras, sino que también es escrito, es gestual, es además corporal, es incluso simbólico, incluso icónico cuando estamos hablando del tema de los emojis o de los stickers o de los GIF. Todas estas son maneras a través de las cuales las personas se comunican, transmiten ideas. Entonces nosotros ya sabemos qué tipo de significado guardan algunas imágenes, algunos sonidos, algunos gestos, algunas palabras. Dentro de ciertos contextos es fácil advertir que tienen una connotación sexual. Y entonces la persona no se va a escudar en un tecnicismo de que no es que la palabra cariño significa amor y fraternidad, y por lo tanto aquí está totalmente desprovisto de índole sexual. No, hay que explorar el contexto y la forma en la que se dice para en últimas poder decir si estamos o no frente a un comportamiento constitutivo de acoso sexual. Bueno, para este tema 1 hora no es suficiente porque tiene mucha tela por cortar, mucha información que dar y también muchos aspectos que tocar. Pero corto, doctor, ¿qué mensaje finalmente se le dejaría a aquellas personas que están viviendo este tipo de situaciones de acoso? Bueno, desde el punto de vista penal, es importante saber pues que existen unas autoridades que deben afrontar este tipo de casos con toda la seriedad del caso, respetando los derechos de las víctimas. Entonces, en últimas, es una invitación a denunciar. Pero de nuevo, este es un tema que toca unas fibras bastante íntimas de cada persona y es totalmente comprensible y nadie es cobarde por no denunciar, pero definitivamente sí se requiere ser valiente para hacerlo, para denunciar. Pero es totalmente respetable que la persona no quiera verse revictimizada, no quiera sufrir las consecuencias negativas que pueda llevar el abuso. Por lo tanto, el mensaje no quiero dirigirlo solamente a las víctimas, sino más que todo a los posibles victimarios. El tema de entender que su situación de poder pudiera llevar a que las personas con quienes interactúa se vean afectadas y que sus chistes o sus tomadas de pelo pueden causar una verdadera afectación a las personas que, con las que se rodea. Entonces, esa pues sería pues mi más fuerte invitación. Bueno, ahí escuchábamos entonces al doctor Carlos Jiménez Cabarcas. Doctor, muchísimas gracias por estar en este espacio con nosotros. Muchísimas gracias también a la Universidad Libre Seccional Atlántico por permitirnos este tipo de espacios que son importantes. Un saludo muy especial a la doctora Beatriz Tobar Carrasquilla, presidente y rectora de la Universidad Libre Seccional Barranquilla, a la doctora Ingrid Pérez Barros, quien es la directora del consultorio jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Libre Seccional Atlántico. Yo soy Adolfo Charris y desde RCN Radio les damos las gracias por estar conectados con nosotros en este espacio a través de los 1400 AM 95.6 de Alerta Barranquilla.